Una persona camina con rapidez constante de 5 metros por segundo a lo largo de una línea recta desde el punto A al punto B. Luego regresa de B hasta A con rapidez constante de 3 metros por segundo. Si la distancia entre A y B es de 150 metros, determine A. ¿Cuánto tiempo se demoró en ir, en volver y en total? B. ¿Cuál es la rapidez y velocidad promedio de todo el viaje? Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Con este ejemplo comenzaremos a aplicar las definiciones vistas en el video introductorio a la cinemática, cosa de ir familiarizándonos poco a poco con la aplicación de las mismas. Dejémonos de tanta charla y vamos a ver de qué se trata esto. El ejercicio nos plantea que una persona se para en un punto A y viaja hasta un punto B a una velocidad que vamos a llamar B1 de 5 metros por segundo. Al llegar a B, decide volver hasta A con una velocidad B2 de 3 metros por segundo, llegando nuevamente al punto de partida. Fíjense que el proceso de A a B y el proceso de B a A se realiza a velocidad uniforme, pero la velocidad de ambos no solo difiere en el número, siendo uno 3 y el otro 5, sino que también en el sentido. Eso implica que en B no hay velocidad uniforme, por lo que no es posible aplicar la ecuación de la cinemática unidimensional para velocidad constante que vimos en el video anterior para todo el proceso, pero sí que podemos aplicarlo para cada uno de los procesos por separado. Veamos cómo se hace esto. Comencemos con el primer tramo. Recordemos que la ecuación de la cinemática para velocidad uniforme es x igual a x0 más la velocidad por el tiempo. Fíjense que en este caso, para particularizarlo, primero vamos a tener que definir nuestro eje coordenado para poder encontrar cuáles son las posiciones o respecto a qué se miden las posiciones. Por tanto, llamaremos a este eje X y lo haremos en sentido derecho, es decir, de A a B, y definiremos el 0 acá. Esa es la referencia. Por tanto, A se encuentra en 0. X0 del primer proceso es cuando va de A a B, por tanto X0 es 0. A X lo vamos a diferenciar del retorno poniéndolo como X1. X0, como acabamos de decir, es 0 más la velocidad 1 por el tiempo transcurrido. Ahora, lo que nosotros queremos saber es el tiempo en que se demora en llegar de A a B, luego de B a A y luego el tiempo total, es decir, la suma de estos dos tiempos. En el primer proceso, es decir, de cuando va de A a B, el tiempo va a ser el que corresponda cuando la posición sea X sub B. A ese tiempo lo vamos a llamar 1, es decir, el tiempo del primer proceso. Y X1 se valdrá X sub B. Por tanto, esto simplemente quedará de esta manera. De esta ecuación podemos simplemente despejar el tiempo 1 de forma tal de que T1 va a ser XB sobre B1. Quedaría esto. Lo cual, poniendo en números, esto va a ser igual a 150 metros dividido la velocidad que es 5 metros por segundo, donde fíjense que los metros se simplifican con los metros, los segundos pasan al numerador, por lo que esto quedará en unidades de tiempo, que es lo que corresponde. 150 dividido 5 son 30 segundos. Es decir, el primer proceso se demora 30 segundos. Noten que esto lo podríamos haber resuelto mentalmente, ya que fíjense que B1 es 5 metros por segundo. Es decir, que por cada segundo que pasa, la persona ha caminado 5 metros, de forma tal de que si pasan 10 segundos habrá recorrido 50 metros. Si estuvo 20 segundos habrá recorrido 100 metros y 30 segundos, por supuesto, serán los 150 que estamos buscando. Fíjense que muchas veces hacer las cuentas mentales puede ser muy útil, pero por lo pronto vayamos con las fórmulas, que es seguro lo que todavía nos cuesta más utilizar. Bueno, ya estamos en condiciones de hacer el segundo proceso, es decir, de cuando la persona va de B hacia A. En este caso, la ecuación va a ser la misma que antes, porque recuerden, esta es la ecuación general de la cinemática unidimensional a velocidad constante. En este caso, la diferencia va a estar en que X0 ahora va a ser B, que fíjense que sabiendo que la distancia entre A y B es 150 metros, B será 150 metros, donde a X lo hemos puesto en metros. Para particularizar nuestra ecuación al segundo proceso, a la X la llamaremos X sub 2, y fíjense que ahora X0 es XB, ya que arranca desde este punto, es decir, 150 metros. En cuanto a la velocidad, fíjense que en este caso va en sentido contrario al primer caso. Y como vimos en el video introductorio, cuando el sentido de la velocidad es contrario a la del eje, la velocidad es negativa.
Por tanto, para reemplazarlo, en lugar de escribir más b sub 2, lo que vamos a hacer es poner menos b sub 2 por t. Recuerden que el signo viene de que la velocidad está en sentido contrario al eje x. Ahora, lo que queremos saber es el tiempo en que x2 llegó a A, es decir, que x vale 0. Por tanto, podemos ponerlo, es decir, que 0 es igual a x sub b menos b sub 2 por t. Pero este tiempo va a ser el tiempo particular del segundo proceso, es decir, t sub 2. De lo cual podemos despejarlo pasando esto sumando hacia el otro miembro y a b sub 2 pasándolo dividiendo. Esto quedaría algo así. Ahora, si le ponemos números, vamos a encontrar que esto es igual a 150 metros dividido p sub 2, que es 3 metros por segundo. Nuevamente los metros se simplifican, el segundo pasa hacia arriba quedando en unidades de tiempo y 150 dividido 3 es 50 segundos. Fíjense que si t1 es 30 y t2 es 50, el tiempo total al que llamaremos t es igual a t sub 1 más t sub 2 igual a 80 segundos. De esta manera ya hemos resuelto el inciso A. Ahora vayamos al inciso B. En este caso nos piden que encontremos la velocidad promedio y la rapidez promedio de todo el trayecto. Recuerden que la velocidad promedio b sub p es delta x sobre el tiempo total transcurrido. Fíjense que en este caso la posición final y la posición inicial son la misma, por tanto delta x es 0. Esto en fórmulas quedaría, recuerden que delta x es la posición final, que es xa, menos xa, que también es la posición inicial, dividido el tiempo total transcurrido, y como ven esto es 0 y por tanto la velocidad promedio es 0 metros por segundo. Esto ocurre justamente porque el desplazamiento total hecho por la persona es 0, ya que partió y llegó al mismo lugar. No va a pasar lo mismo en cuanto a la rapidez, ya que la rapidez, si recuerdan, es la distancia total recorrido sobre el tiempo total transcurrido. En este caso, la distancia total recorrida son 150 metros para llegar a B y 150 metros para volver a A, es decir, en total son 300 metros, dividido el tiempo total, que son 80 segundos. El 0 se cancela con el 0 y fíjense que el 8 se va a hacer 4 y el 30 se va a hacer 15, por lo que esto es igual a 15 cuartos metros por segundo. De esta forma ya hemos concluido el inciso B y por tanto el ejercicio por completo. Espero que lo hayan comprendido. En la mayoría de los casos, lo que más conviene cuando uno va a resolver un ejercicio de cinemática es primero hacer un dibujo lo más simplificado posible, en donde uno coloca todos los datos que tenga del enunciado. Luego de esto, plantea las ecuaciones generales que correspondan a la cinemática. En este caso, por ejemplo, es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que la velocidad es constante. Una vez planteadas estas ecuaciones, hay que particularizarlas con los datos que corresponden a nuestro ejercicio. Recién ahí busco resolver esa matemática, que como veremos en videos siguientes, no siempre es suficiente y hay que ingeniárselas para encontrar otras ecuaciones que no son las tradicionales o típicas de la cinemática. Ya vamos a llegar a eso. De esta manera hemos concluido este video. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan entendido. Si no lo han entendido, recuerden volver a verlo, que para eso están. Y nos vemos en la próxima. Que estén de la mejor manera.